Hola. ¿Te han seguido? No. Y mira que no lo entiendo, no sé que era un escritor de ciencia ficción. En América tendría miles de fans siguiéndome por ahí, pero aquí nada. Pero vamos, ni a Asimov, ni a Tolkien. Este país. Este país. Corta el rollo, Saldaña. Lo has escrito. No habrás mencionado nada de Osito, ¿no? Con ese nombre, aunque quisiera mencionarlo, perdería toda credibilidad. Es por Operación Supersoldado Integral. Ya sé por qué es. Bueno, con esto arreglaremos la cagada del proyecto Ricitos de Oro. El que ponía los nombres en clave es mi héroe. No, no lo es. No me digas que era... El mismísimo. Joder, macho, vaya amistades. No estoy orgullosa, Saldaña, pero teníamos un objetivo. Si no destapamos esto, puede que muera toda una generación. Hombre, Pedro. Enrique, qué sorpresa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, me alegro de verte. Siéntate, ¿quieres tomar un algo, un café? Oye, ¿qué tal te ha tratado Carlota? Es que es nueva y parece maja, pero como no habla demasiado... Bien, bien. Bueno, ella ya trabajó para tu padre, aunque eso es otra historia. Por cierto, venía a verle. Pues me temo que ahora el señor Pérez de Tudela soy yo. Él se retiró. ¿Pero está bien? Sí, está estupendamente. Lo que pasa es que el hombre se llevó tanto tiempo cuidando de mí que cuando ya no tuvo que hacerlo no quería saber nada de vacunas, tratamientos, laboratorios. Ahora está en las Seychelles, creo. O era en Bali. Vaya, me alegro. Lo que me extraña es que no te hayas ido tú con él. Ya, te vas a reír, pero es que el haber estado 25 años encerrado en una habitación de aislamiento me ha dejado un pequeño problema de agorafobia. ¿En serio? Sí, ya te digo, sí, hay muchas veces que me he quedado a dormir aquí por no hacer el camino a casa. Vaya, ya lo siento. No te preocupes, que voy muchísimo mejor, ¿eh? Aguanto hasta 6 personas en la misma habitación. El mes pasado eran solo 5. O sea que lo de ir al cine ni te lo planteas. Al cine, una habitación oscura, llena de desconocidos. Oliendo, respirando, haciendo ruido, rozándome el brazo. No. Joder, si me lo pones así tampoco quiero ir yo. No, a ver, que me caen bien las personas. Es que no soporto a la gente. Bueno, ¿y a qué debo tu visita? Pues en realidad venía a pedirte un favor. Claro, lo que necesites. Mi tía trabajó aquí en Farmavax hace 40 años. Yo creía que era una secretaria, de cuando los laboratorios eran más grandes. Pero ahora... Mira, te va a sonar a cuento chino, pero creo que mi tía colaboraba con un proyecto científico del gobierno de la época para crear una especie de supersoldados con habilidades especiales. Ya, sé que parece que estoy como un cencerro y que te estoy contando una novela de Tom Clancy. Pedro, estás hablando con un ex niño burbuja portador de un virus único y letal, sanado mágicamente por un tío desnudo envuelto en unas sábanas, y que ahora se ha convertido en el presidente ejecutivo del laboratorio en el que se infectó. Si vienes a decirme que tu tía era un pterodáctilo mutante que sobrevivió al Jurásico Superior, me lo creo. De verdad, pues me dejas mucho más tranquilo. ¿Qué pasa, que eres pariente de un pterodáctilo mutante del Jurásico Superior? No que yo sepa. Bueno, sí que ando detrás de una historia que hasta a mí me está costando creer. Y pensaba que aquí podíais darme alguna información. ¿Cuándo empezó mi tía a trabajar? ¿Qué trabajo hacía en el laboratorio? No sé, algo que me ayude. Pues eso está complicado, porque todo lo anterior a los 90 está sin digitalizar. Pero creo que hay en el sótano una montaña de archivos que llevará ahí por lo menos desde el 78. Déjame mirar y te digo. Una mujer morena con una cazadora de cuero. Es la única descripción de la misteriosa desconocida que ha encontrado al pequeño Gonzalo, el niño perdido en las inmediaciones de Boadilla del Monte, en Madrid, y que durante más de 16 horas no consiguieron localizar las partidas de Protección Civil y la policía local.
Gonzalo está bien de salud, salvo algunas magulladuras, y ha calificado a su salvadora como un hada. Los padres del menor han intentado localizarla para dar las gracias a esta heroína anónima, pero su nombre no consta en las listas de voluntarios. ¿Has visto lo de la chica que ha encontrado al niño perdido? Sí, hay un hashtag en Twitter buscando a la chica. ¿Y? No sé. ¿Amarillo? Amarillo. No, si se lo cuento desconfiarán de mí. O peor, pensarán que no me fío de ellos y que no quiero que tengan la tostadora. No, no es por eso, es por preservar la línea temporal, lo decía mi tatarabuelo Ludovico. Si lo dicen hasta en el Ministerio del Tiempo, si la tostadora no fue destruida y ahora la destruimos, pues... Bueno, mira, que no lo vas a entender, ¿vale? Que es un lío esto de las líneas temporales. Vale. Shh, que no puedes decir eso, que nos puede estar leyendo este sí. ¡Delta! Llama a Alfa. 2 usuarios aparecen como Tera y R2. Deben de ser nombres en código. Busca sus nombres reales. Me pongo con redes sociales. Super tostadora, te tenemos. JPKJ, madre foca. Os dejasteis una chapa de clarividencia en mi casa. ¿Tu casa? La casona del Cerro. Era de mi padre. Mi padre es el científico que sale en los vídeos. ¿Eres ese punto rojo? ¿Cuál? Sofi, soy Sofi. Encantada, acabo de llegar a Madrid y mi padre era un científico loco que intentaba crear unos supersoldados para un dictador. Encantado, Sofi. Yo soy Ramiro. Hace poco estuve 2 años en la cárcel por un delito que no cometí y mi padre quitó mi dormitorio en casa para montar un mini gimnasio. Vale, sé que no es lo mismo, pero... ¿Era un mini gimnasio para entrenar supersoldados fachas? No, 60 con barriga cervecera. Entonces no, no es lo mismo. Mi padre era un científico del proyecto Osito, Operación Supersoldado Integral totalmente optimizado. Cuando murió Franco, una facción secreta del Partido Comunista les pisaba los talones, así que tuvo que huir a Francia. No le dio tiempo ni a coger la batidora, que se quedó en la casona. Luego pasó el tiempo, se casó, nací yo y hace 3 meses murió. Pero antes me contó esta bonita historia y me dejó una bolsa llena de VHS de regalo. Joder. Y yo me quejo de mis padres. Ya ves. ¿Y cómo lleva un facha a apellidarse Rojo? Por el rojo de la sangre de la infantería española. Guau. Necesitamos la batidora. Tenemos que destruir los electrodomésticos. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque son demasiado peligrosos. Hemos visto el futuro 2 veces y siempre termina con la Tierra medio destruida y es por culpa de las chapas. Siempre es por culpa de las chapas. No lo entiendo. Las chapas, la energía nuclear, la guerra bacteriológica, es que siempre va a haber algo que amenace el mundo. Todo depende de cómo uses ese poder. Mira, por suerte mi padre no terminó el proyecto. No quiero ni pensar lo que habría sido si lo hubiera terminado. Pero yo ahora tengo la oportunidad de usar ese poder de otra manera. ¿Así que vas a hacerte superheroína? ¿Quieres que te ayude a elegir el nombre? Yo soy buenísimo para esto. Espérate, porque... Ya está. Remolino. Como tu electrodoméstico es una batidora. No se trata de eso. Se trata de hacer algo que merezca la pena. Mira, yo pensaba que erais unos capullos, que usabais las chapas para hacer gracias y ver a mujeres desnudas. En absoluto. Pero tú has venido aquí a ayudar a ese niño que se había perdido. Y no habríamos podido hacerlo sin ayuda de las chapas.
¿De verdad crees que tiene sentido destruirlas? Mira, me han salido estas dos, pero todavía no he podido probarlas. Esa ya nos ha salido antes. ¿Y qué hicisteis? El de cosas. Ya me puedo imaginar yo qué cosas. Bueno, creo que tengo una idea mejor. La supercafetera.